Estoy aquí en esta mañana para compartir o seguir compartiendo acerca de lo que es el libro de Primera de Corintios, que Alfredo quiso que sería bueno que la iglesia pudiese ser enseñada en estas instrucciones que Pablo da en el libro de Primera de Corintios, donde ya hemos tocado algunos aspectos importantes. Hay que acordarse que yo no estaba cuando Alfredo hizo la introducción, pero hay que acordarse que la iglesia de Corintio está ubicada en un lugar muy difícil. De hecho, se le llamaba a Corintio la ciudad del pecado. La ciudad del pecado. Ahí estaba metida la iglesia. Bueno, hoy día también estamos metidos en la ciudad del pecado. Pero en ese tiempo, digo yo, había que echarle para ser cristiano. O sea, había que ser muy valiente para ser cristiano, ya que como era la ciudad del pecado, el pecado era tan manifiesto que por eso se le llamaba así. Hoy día, por ejemplo, a Las Vegas se le llama la ciudad del pecado. Yo nunca he estado en Las Vegas, conozco La Vega. En La Vega también hay harto flight y hay harto pecado. Y la iglesia estaba ahí, ubicada en ese lugar, y era un lugar donde se dice que en estos tipos de lugares donde emerge la prostitución. De hecho, había un templo de Afrodita donde había más de 1000 prostitutas. Era una ciudad plagada de prostitutas, dada la carnalidad, la adoración de los ídolos. Entonces, mantener un estilo de vida cristiano en ese lugar era muy complicado, y Pablo había logrado, por gracia de Dios, plantar la iglesia ahí en Corintio. Ahora, se dice que esta Primera de Corintios es una de las 3 cartas que Pablo escribe a los corintios. Sin embargo, nosotros conocemos 2, Primera y Segunda de Corintios. Pero se dice que está Primera de Corintios, que hay la segunda carta está perdida, y la tercera que tenemos nosotros hoy en día, esa es llamada la Segunda de Corintios. Así que falta una carta. Si alguien la encuentra, por favor avísenme, para que la pongamos ahí en la escritura. Difícilmente será encontrada. Algunos dicen que no agrega nada y que el Espíritu Santo de alguna forma permitió que esto pasara, y que no agrega nada a lo que Pablo está escribiendo. Y decir de que Pablo escribe en estos primeros capítulos en respuesta a un gran problema que ocurre en la iglesia. La iglesia está dividida porque la gente de ese lugar está siguiendo a los hombres. Y yo digo, qué fatalidad poner la mirada en los hombres y no en Jesús. Ustedes dirán, sí, pero es increíble, ¿cómo van a poner la mirada pues en los hombres? Pero la iglesia estaba siguiendo a los hombres. Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolo, otros eran de Cefas, del apóstol Pedro. Entonces la iglesia estaba dividida, y Pablo en respuesta escribe a los corintios para poner a los hombres en su lugar, y también para poner a la iglesia en su lugar, para que la iglesia pudiese verdaderamente fijar sus ojos en Jesucristo. Y hay que acordarse que Jeremías escribe en el Antiguo Testamento y él dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y poner la confianza en los hombres siempre ha sido peligroso. A mí me llamó la atención cuando yo llegué a la Trinidad. Mis primeros, ustedes no saben lo que yo pasé en esta primera instancia. Ustedes veían mi carita sonriente el día domingo aquí, pero no era fácil, porque descubrí con horror que había mucha gente que llamaba por teléfono el día viernes para saber quién predicaba el día domingo. No podría decir que la iglesia estaba siguiendo al hombre, pero de alguna manera había cierta tendencia a un tipo de hombre, y yo creo que no es malo eso, pero cuando damos por descontado que no, que a través de él nomás, es muy complicado. Yo llegué a la iglesia, y bueno, yo había tenido Alfredo y Ricardo, que eran los pastores en ese tiempo acá, y Alfredo todavía lo es. Para mí eran de los mejores predicadores que yo había visto en la iglesia anglicana. Entonces llegar a un lugar como este, y que la gente más encima preguntara quién predicaba el domingo. Yo, imagínense cómo yo aparecía el domingo cuando me tocaba predicar. Chuta, era terrible.
Pero siempre sentía como que Dios me decía: Juan Luis, tú tienes que ser tú y lo que yo te he dado a ti, y con eso basta y sobra. Además, a los que les vaya a predicar no son tan inteligentes como tú piensas. No, eso no, esa parte de la puse yo. Eso es para soltar tensiones. Y claro, entonces era complicadísimo. Y más encima, voy a orar por una señora que vivía aquí cerca. Y la señora, llego a orar y dijo: oh, yo pensé que iba a venir el pastor Alfredo. Me dijo: ah, ya. Porque no pudo venir mi hermanita. Le dije: pero vine yo. Dijo: que yo soy cooperiana. ¿Cómo cooperiana? No, yo soy de Cooper. ¿Es de Cooper usted? Le dije: ¿cuándo fue de Cooper usted? Yo dije que yo soy del Señor, mi hermanita. Le dije yo, porque muy probable que usted en algún momento se defraude, porque los hombres fallan, pero Jesucristo nunca falla. Entonces, con esa salí adelante, pero era complicado. Entonces yo me imagino, porque Pablo va a responderle a la gente y va a decir, lo que yo veo aquí es que va a poner al hombre en su lugar, porque este pasaje como que apuntara al liderazgo, pero apunta a todo cristiano. De hecho, se lo está enseñando a la iglesia y apunta a todo cristiano. Y hay tres cosas que Pablo, yo veo que le dice a la iglesia aquí. La primera es que Pablo les dice que todos somos servidores, en el verso 1, y administradores de Dios. Todos somos servidores y administradores de Dios. De Dios. Note bien, de Dios. No de lo nuestro, no en Dios, sino de Dios. Y justamente servidores en el original da la idea de ayudantes voluntarios. Ese es el original. No es el servidor que era llamado esclavo en aquel tiempo, porque el esclavo hacía lo que su amo le decía y él no tenía pito que tocar con respecto a eso. En cambio, el servidor, el ayudante voluntario, era el que de alguna manera ayudaba al amo, al dueño de casa, a hacer las labores que requería una casa. Y nosotros somos todos miembros del voluntariado, si pudiese decirse así. Somos ayudantes voluntarios mientras estamos sujetos a Cristo, para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. En otras palabras, para ayudarle al Señor a llevar adelante la marcha de su iglesia. Eso es todo. Siervos, voluntarios y nada más que eso. ¿Por qué Pablo aclara esto? Porque en ese tiempo estaban partidistas, habían partidos dentro de la iglesia, que yo sigo a este, yo sigo a este otro, yo sigo a este otro. Y Pablo mira con horror esta cosa, porque los ojos se alejan de Cristo. Más aún, habían algunos que se las daban de muy espiritual y decían: no, yo sigo a Cristo, pero lo hacían de una mala forma también. Entonces, qué malo es que pensemos que estamos en algo que de alguna manera nos pertenece, cuando nada nos pertenece. Al contrario, nosotros le pertenecemos a Cristo y Él es el dueño de nosotros, y nosotros estamos llamados a hacer lo que Él espera que nosotros hagamos y por lo cual nos llamó. Y por eso es bueno aclararlo, porque hoy en día luchamos contra estas cosas. De hecho, dice Pablo, servidores y también administradores. Y un administrador es alguien que administra los bienes de otro. En este caso, del Señor. Son sus bienes. Y yo creo que Dios hoy día está buscando gente que sea capaz de administrar las cosas de Dios. Gente que pueda administrar los distintos ministerios de la iglesia. Gente que pueda administrar bien su familia, que pueda administrar bien su matrimonio, que pueda administrar bien la crianza de sus hijos, que pueda administrar bien su empresa,
a sus empleados y empleados que administren bien su tiempo, sus capacidades, podríamos decir tiempo, tesoro y talentos. Eso se requiere de un administrador. Y el mejor ejemplo es José. Dice el capítulo 39, algunos versos del 39 de Génesis, donde dice que Potifar hizo de José administrador de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición llegó a su casa, a su campo y a todo lo que tenía el egipcio. Entonces miren la bendición grande o en la gran bendición que se transforma en nuestra vida cuando somos buenos administradores y buenos siervos. Somos capaces de bendecir a otros. Somos capaces de que Dios haga una obra maravillosa en nosotros. Por eso debemos ser buenos administradores en donde quiera que nos toca desenvolvernos. Hoy día luchamos con esta cosa de los cristianos estrella, que no es más que permanecen a veces en el anonimato, muestran algunos dones, algunos talentos, algunas capacidades, y basta para ponerlos en un cargo y se nos desvirtúa porque entra la vanagloria, entra el creerse estrella, el que aquí mando yo y aquí las cosas se hacen un poco como yo estimo necesario, y ahí se desvirtúa porque no han entendido. Yo creo que una persona que actúa así no tiene su mente renovada por el poder del Espíritu Santo, renovada por Cristo. Entonces, la necesidad de ser buenos administradores. En segundo lugar, la católica. No, la católica no. Es que hablo en segundo lugar y me acuerdo de la católica. No. Pobre católica, en segundo lugar, la católica. En segundo lugar, el apóstol Pablo, y algo interesante, dice que somos siervos, somos ayudantes voluntarios, administramos lo que no nos pertenece, que no es posesión nuestra, administramos las cosas de Dios y que estamos llamados a dar a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Y cuáles son los misterios? La obra poderosa de Jesucristo en la cruz por la humanidad. Lo que ha sido revelado, que en el Antiguo Testamento no se entendía mucho y que los apóstoles lo comunicaron a toda criatura, y hoy día nosotros también tenemos este hermoso ministerio de dar a conocer los misterios de Dios, de que Dios ha venido en la persona de Jesucristo para salvar a esta humanidad. Y mira, tú y yo de alguna manera somos predicadores en donde quiera que estemos. Somos predicadores porque con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta, con nuestro ejemplo, aunque no estemos predicando de palabra, estamos predicando con estas cosas y estamos entregando un mensaje a la gente. Y la gente tendrá que ser influenciada por lo que tú estás entregando. Entonces, toda la iglesia, todos los cristianos son servidores de Dios, hacen las cosas que Dios espera que hagan, y mediante eso, sin siquiera hablar muchas veces, nosotros estamos entregando un mensaje con nuestra conducta, con nuestro proceder, con nuestra manera de ser, con nuestras palabras. Entonces, la importancia de que también Dios, de alguna manera, siendo siervos, siendo buenos administradores, nos da este privilegio de dar a conocer los misterios de Dios, de que Cristo perdona pecados, que Cristo quiere salvar a la gente, y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y nada de aquí, lo que yo siempre digo, aquí nos salvan nuestras palabras, nos salvan nuestros hechos. Lo que salva es el Evangelio de Jesucristo, lo que Cristo es, eso es lo que salva. Entonces yo nunca debo pensar
de por mis palabras. Yo puedo influenciar a alguien, pero el que salva es el Señor. Y es interesante porque yo personalmente, yo estoy un poco decepcionado de mucha gente, no de nuestra iglesia, que he visto en otros lugares que Dios los levantó, les levantó un ministerio poderoso que lo hace por amor a la gente y no por ellos mismos. Ellos tienen que seguir manteniéndose como servidores de Cristo, pero Dios les levantó ministerios extraordinarios y se envanecen, manipulan a la gente, tienen los mejores autos, las mejores casas, usan y abusan del dinero de la gente, y eso tenemos mucho hoy en día. Entonces, esta cosa, de hecho, escribí algo que dijo un periodista que me llamó la atención. El editor de un periódico llamado Horacio Griller dijo: la fama es como un vapor, la popularidad como un accidente, las riquezas tienen alas y aquellos que te aplauden hoy son los que te condenarán mañana. Y solo hay una cosa que perdura, y es el carácter. Y alguien más ha dicho: el problema con la mayoría de nosotros es que preferimos vernos arruinados por la adulación que salvados por la crítica. Y nosotros no estamos dispuestos a la crítica, no estamos dispuestos a que se nos juzgue. Nosotros sí queremos el aplauso, la adulación y todo eso, y tenemos que aprender a lidiar con eso, porque no somos estrellas. El otro día veíamos a alguien en encuentro matrimonial, cambió de posición, listo, y se envanecieron. Y a veces pasa en los ministerios, ponemos a alguien, parte bien, se envanecen. ¿Por qué, si somos siervos? ¿Por qué creernos el cuento? Mira, yo pensaba en mí y dije: Dios quita su espíritu de mí y estoy arruinado. Y llego a ser el hombre que era antes de conocer a Cristo, fatal, horroroso. Nadie me querría, a lo mejor no estaría ni vivo. Entonces, la importancia de ver que verdaderamente estamos sirviendo al Señor y que lo que estamos haciendo es administrando lo que Dios nos ha dado. Por eso, la descripción que Pablo hace es que somos servidores y administradores de Dios. Y como dijo el periodista, solo hay una cosa que perdura, y es el carácter. Y debemos mantener el carácter de siervo. Somos siervos, somos servidores, ayudantes, somos ayudantes voluntarios. ¿Por qué no le dice al que está a tu lado: bienvenido al voluntariado de la iglesia? Para que somos todos voluntarios. Lo otro que dice Pablo también es que se requiere que cada administrador, cada servidor, cada ayudante voluntario sea fiel. Fiel. Por sobre todas las cosas, fiel. Porque dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No para ser juzgados y que ahí dependa de nosotros si vamos al cielo o vamos al infierno. No, es para ver qué hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Y ahí se va a probar la buena administración, el buen servicio y la fidelidad a lo cual Dios nos llamó. Por lo tanto, Dios está buscando gente confiable. Yo creo que los cristianos debemos ser la gente más confiable que hay en este mundo. Y a veces no es así, entonces damos muy mal testimonio, pero se esperaría que fuéramos las personas más confiables que hubiesen en la tierra, dignos de ser creídos. ¿No le ha pasado que de repente hay alguien que está predicando y tú de repente tienes la percepción de que no le creía al que está hablando? Algo pasa y no le creí. Y otros te transmiten esa confianza. Se espera que
los cristianos sean confiables. Hoy día Dios está buscando gente a los cuales Él le pueda pasar sus pertenencias, todo lo que pertenece al reino de los cielos, y que Dios lo ha dado a su iglesia, para que nosotros lo manejemos de tal forma que seamos dignos de la confianza del Señor. Y dignos de confianza en las pegas también, que te dan un trabajo y tú lo llevas a cabo, eres fiable. Nada más lindo que ser confiable. Y Dios quiere eso de nosotros, que seamos siervos confiables por sobre todas las cosas. Y por último, hay una presión también, hay una demanda, hay una exigencia, y es que la tercera cosa es que constantemente seremos sometidos a evaluación. Se dice que hay 4 tribunales a los cuales constantemente los cristianos irán. Y Pablo habla de esto, miren, dice: yo en muy poco, en el verso 3, tengo el ser juzgado por ustedes. Primero hay un tribunal eclesiástico, es el tribunal de la iglesia, de la membresía. Nosotros, ustedes, constantemente nos estamos evaluando uno a otro, y evaluamos entre lo que decimos y entre lo que practicamos, entre lo que vivimos. Entonces, constantemente hay una evaluación. Ahí estaban evaluando, hoy día el día de la guagua, el día de la guagua, está bien, el día del niño, está bien, mi hermano, no se preocupe. Se lo vamos a proclamar como el segundo día del niño. Hoy día, hoy día nos evaluamos a nosotros mismos. Más aún, la gente evalúa a los pastores, evalúa a los líderes, evalúa a los predicadores, pero ustedes también se evalúan entre ustedes. Y Pablo dice, miren lo que dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. La verdad que lo que ustedes opinen de mí no me interesa mucho. Eso es lo que está diciendo en el original. Lo que ustedes opinen de mí no me interesa mucho. No es que Pablo sea arrogante, antisocial, sino más bien Pablo está tan confiado en que lo que está haciendo lo está haciendo bien, siendo guiado por Dios, que no le interesa mucho lo que la gente esté diciendo de él, tanto para bien o tanto para mal. A veces hago una prédica, salgo al patio y viene alguien y me dice: Juan Luis, te pasaste con la prédica, tremenda prédica. Y yo siempre, para mantenerme humilde, les digo: si el diablo ya me lo dijo en la mañana tempranito. Porque hay que aterrizar. Si uno dice: no, si no soy yo, mal estaría en creerme el cuento de que, en realidad, no, me estoy pasando últimamente. Pero no, sería fatal, sería fatal. Entonces, ¿cuál es el llamado de Pablo acá? Es a no creerse el cuento que somos tan importantes. Es Jesús el importante. Y siempre que te digan te pasaste, no, es Jesús en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Juan Luis se murió para darle protagonismo a Jesucristo. Y cuando está el protagonismo humano, cansa inmediatamente. Usted mira, en la iglesia las cosas son tan transparentes que cuando hay asomos de vanagloria en persona, uno lo nota al tiro. Notáis al tiro las personas que tienen asomos de vanagloria. Y lo mejor es entonces, hay tribunales que constantemente, a los cuales nosotros tenemos que estar presentándonos constantemente porque estamos siendo evaluados. El otro tribunal es el tribunal humano, el tribunal que tiene que ver con la sociedad. La gente también está muy atenta a lo que hacemos. En tu trabajo, en tu casa, los que son incrédulos te miran, te observan. Ahí Pablo tenía por un lado, esto del tribunal de la iglesia, en que la gente
empezó a ver que Pablo no era tan fantástico. ¿Por qué? Pablo había plantado la iglesia y era el gran líder. Pablo se fue y llega Apolo. Y Apolo era un predicador carismático, efervescente, y empezaron todos a enganchar con ese predicador. Y Pablo empezaron a decir: no, este es mejor que Pablo. No, yo prefiero escuchar a Pablo, o yo prefiero escuchar a Alfredo en vez de a Juan Luis, o prefiero escuchar a Juan Luis en vez de Alfredo, o prefiero escuchar a Loto antes. Y parte toda una cosa. Y fíjense que cuando un hombre es levantado para pronunciar un mensaje, siempre ese mensaje, alguna palabra de Dios dejará en tu vida. Entonces no podemos llegar y desechar a la gente así como así nomás, ni menospreciar la obra que hay algunos que se manejan de otra forma. Puede ser, algunos que digan la misma palabra pero de otra manera, puede ser, pero tengamos cuidado con eso. Entonces, y lo otro que dije es que el tribunal de la sociedad, qué importante, porque tú estás ahí en tu trabajo, estás en tu empresa y en donde quiera que te desenvuelven, y aunque tú no lo imaginas o no lo pienses, hay ojos puestos en ti que de alguna manera están mirándote cómo te conduces para ver si logran pillarte en una caída. Y por eso hay que mantener el testimonio fiel y ser auténticos, originales, y no dar la impresión de ser algo cuando en realidad nos cuesta mucho llegar a ser ese algo, y por lo tanto nos vamos a caer. Y Pablo no tenía ningún problema con eso, porque dice, hasta ahora sufrimos hambre, somos perseguidos, pero Pablo no tenía ningún problema con eso, ¿ya? Y nosotros tampoco. Y de hecho, cuando uno está en algún lugar, la gente va a esperar que tú te caigas. Cuando tú no te caes y te ven en un testimonio intachable, ¿sabes lo que van a hacer? Van a llegar a pedirte consejo, van a llegar a buscarte para ver cómo solucionan sus problemas matrimoniales, cómo pueden criar mejor a sus hijos, y ahí tienes la oportunidad de influenciar con el mensaje. Entonces, la importancia de ser fieles, y también de saber de que estamos constantemente sometidos a evaluación. Entonces, la sociedad nos evalúa, los miembros de la iglesia somos evaluados constantemente, la sociedad te está evaluando afuera también, el tribunal propio, que es nuestra conciencia. Pablo dice, ni aún yo mismo me juzgo. O sea, Pablo no tenía problemas de conciencia. No es que era sin pecado, sino que no tenía problemas de conciencia. Y yo creo que esto es importante, porque nosotros también debemos juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros no somos guiados por nuestra conciencia. La conciencia es el santuario secreto donde se advierten los caminos del bien y del mal. Y nosotros, la conciencia, al hombre natural muchas veces le dice lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros, si somos de alguna manera advertidos por la conciencia, si somos advertidos de que estamos haciendo lo correcto, bueno, persiste en ello. Pero si somos advertidos que estamos haciendo lo contrario, tengamos cuidado. Pero no somos guiados finalmente por la conciencia, sino Pablo, y nosotros debemos entender, y Pablo lo entendía, que a nosotros nos guía el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos guiados por el Espíritu, y el Espíritu nos advierte los caminos del bien y el mal, y nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces hay un tribunal propio. Y yo estaba leyendo que hubo un gallo que se atrevió a jugarle una broma a varias personalidades importantes de una ciudad pequeña en Estados Unidos. Y esto es puramente cierto. Escribió varias cartas donde lo único que puso es: todo ha sido descubierto. Y hizo llegar las cartas a distintos lugares. 2 personas se fueron de la ciudad. Uno renunció a su trabajo y uno se suicidó. Y esto es verdad. Y uno se suicidó. Había problemas de conciencia. ¿Te fijas? Nuestra conciencia de alguna manera como dice Pablo, nos defiende o nos acusa. Y debemos tener cuidado, porque debemos servir al Señor sin cargo de conciencia. Nosotros tenemos esta facultad de que cuando tenemos cargo de conciencia venimos delante del Señor, pedimos perdón y Él los perdona y quedamos libres de conciencia. Esa es la ventaja que tenemos. Sin embargo, hay gente
Mira, una mujer llegó, yo voy a terminar con esto, una mujer llegó a verme, a hablar conmigo para contarme de que se había metido con el marido de su hija. Y ya como 12 años, con la conciencia hecha a pedazos, no podía ser libre, no podía vivir, no podía hacer nada. Estaba sumida en la amargura más grande, porque si contaba dejaba la escoba, si no contaba ella tenía la escoba, terrible. Y ahí pudimos conversar, pudimos orar juntos y recibió el perdón del Señor y finalmente fue liberada. Entonces, qué importante es mantener nuestra conciencia limpia. Y por último, ese es el tribunal propio de nuestra conciencia. Y por último, el tribunal divino, que es el verdadero, el tribunal supremo, donde ahí vale realmente que se nos juzgue. Entonces dice Pablo finalmente, nadie juzgue a nadie antes de tiempo. Seremos juzgados al final de los tiempos en el tribunal de Cristo, y como dije anteriormente, seremos juzgados de acuerdo a cuánta fidelidad tuvimos en servir y administrar los bienes que Dios puso a nuestra disposición. Y si servimos bien, entonces dice que cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios, y Dios nos honrará y nos dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces la dicha de servir al Señor con buen testimonio, con buena conciencia, siendo fieles a pesar de las críticas. Fíjate que echaron a un pastor amigo nuestro de una iglesia, porque cuando llegó a la iglesia el concilio, fíjense que aunque parezca complicado entenderlo, la iglesia, a pesar de que emplea a un pastor, la iglesia no puede abusar de ese pastor, ni tampoco pedirle al pastor como le pidieron a este pastor. A este pastor le dijeron, tú vas a hacer aquí lo que el concilio estime conveniente, y le prepararon la agenda al pastor. Y habían varias cosas, en otras palabras, querían que el pastor predicara lo que la gente quería escuchar. Y eso traía un tremendo problema de conciencia con este pastor, porque habían cosas en que tenía que decirlas de parte de Dios, pero no podía decirlas porque a algunos le iba a chocar. Entonces el pastor sirve al Señor Jesucristo y es siervo de Jesús, y tiene que administrar lo que Dios le da. Se evaluará si es lo correcto o no lo correcto, pero una iglesia jamás debe arreglarle la agenda al pastor para que el pastor haga lo que la iglesia quiere que haga. Es muy complicado. Entonces, todas esas cosas de alguna manera quedarán exentas de nuestra vida cuando nosotros nos decidimos a servir al Señor, no creyéndonos nadie, sino más bien creyéndonos siervos de Jesucristo. Por gracia recibiste, entonces dad de gracia. Oremos al Señor. Señor, te bendigo en esta mañana, te doy las gracias por tu palabra. A mí me sirvió, Señor. Te bendigo por la oportunidad de estudiar tu palabra. Por sobre todas las cosas te pido, ayúdanos a ser fieles al mensaje, no transar, fieles a tus verdades. Es lo que prometimos, que te seríamos fieles hasta el último día en nuestra tierra. Y Señor, ayúdanos a ser una iglesia que evite el juzgarse uno a otro, porque cuando nos juzgamos uno a otro estamos tomando el rol que te pertenece solo a ti. Un día tú nos juzgarás, y ahí será con justo juicio. Nadie sabe lo que estamos pasando, lo que podemos estar viviendo, o las cosas que estamos haciendo en lo secreto, pero tú dices que descubrirás todas las intenciones del corazón. Ayúdanos a ser una iglesia amorosa, que respeta la labor de los demás, donde nadie se cree superior a otro, sino más bien que todos somos siervos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.